Bueno, yo les voy a presentar la clasificación de gastos fijos y gastos variables. Mi nombre es Pablo Antonio Muñoz Rosas. La definición de gastos fijos y gastos variables es la siguiente. Los gastos fijos son aquellos gastos que no cambian, independientemente del nivel de actividad. Por ejemplo, el alquiler, la hipoteca, el seguro y los impuestos son gastos fijos. Es decir, son gastos que no van a cambiar aunque vendas más o vendas menos. Son gastos que ya están estipulados. Los gastos variables son aquellos que cambian en función del nivel de actividad. Por ejemplo, los gastos de consumo, los gastos de transporte y los gastos de servicios profesionales son gastos variables. ¿Por qué? Porque estos cuando aumentan tus ventas, disminuyen, son gastos que van a cambiar a ser mayores o menores, dependiendo el nivel de actividad que haya. Bueno, la clasificación de los gastos fijos. Los gastos fijos se pueden clasificar en las siguientes categorías. Tenemos la de gastos de estructura, que son los gastos necesarios para mantener la estructura de la empresa, como el alquiler, la hipoteca, el seguro y los impuestos. Es decir, estos gastos son los del lugar de la empresa. Gastos de personal. Son los gastos relacionados con los empleados, como salarios, las prestaciones y los impuestos. Bueno, los gastos de personal son cualquier tipo de erogación que se realice debido al personal que haya en nuestra empresa. Gastos de suministros. Los gastos de suministros están relacionados con los materiales y suministros necesarios para la producción o la prestación de servicios, como materia prima, materiales de oficina y suministros de limpieza. Ok, estos tipos de gastos, es decir, que son todos los gastos que necesitas para poder hacer funcionar tu empresa. Y existen los gastos de amortización, los cuales son los gastos relacionados con la depreciación de los activos fijos, como los equipos, los edificios, podría ser también un vehículo que se utilice para el trabajo o maquinaria. La clasificación de los gastos variables. La clasificación de los gastos variables se puede clasificar en las siguientes categorías. Gastos de producción. Son los gastos relacionados con la producción de bienes o servicios, como la materia prima, los materiales auxiliares y la mano de obra directa. Es decir, son todos los gastos que necesites erogar para poder realizar tu actividad. Gastos de distribución. Son los gastos relacionados con la distribución de los bienes o servicios como el transporte, el mantenimiento y la publicidad. Ok, es decir que estos gastos se relacionan con todo lo que tiene que ver con los servicios o la distribución de los bienes, por ejemplo, para mover la mercancía de un lugar a otro, dónde guardar la mercancía y la publicidad de la empresa. Existen los gastos de marketing, los cuales son los gastos relacionados con la promoción y la venta de los bienes o servicios como la publicidad, las ventas y las relaciones públicas. Ok, son todos los gastos que se utilizan para dar a conocer tu empresa. Existen los gastos generales y administrativos. Son los gastos relacionados con las actividades generales de la empresa, como gastos de oficina, gastos de viaje y gastos de formación. Ok, estos gastos son todos aquellos gastos que tienen que ver con cómo trabaja la empresa, como los gastos, por ejemplo, si tienen que viajar a otro lugar para poder realizar alguna actividad, son los gastos de viajes, gastos de oficina, como lo que se requiera para estar ahí en la oficina. La importancia de la clasificación de gastos fijos y variables. Esta clasificación permite a las empresas y a las personas planificar sus finanzas de manera más efectiva. Ayuda a las empresas a determinar su punto de equilibrio y permite a las empresas comparar sus resultados financieros con los de otras empresas. Bueno, y aquí es muy importante mencionar el punto de equilibrio debido a que es algo muy importante en una empresa, que es el punto en el cual la empresa está en óptimo estado para poder solventar todos sus gastos fijos, variables y aparte hay cierta capacidad por si hay algún evento extraordinario. En conclusión, podemos decir que la comprensión de la diferencia entre los gastos fijos y variables es una herramienta importante para la toma de decisiones financieras. Las empresas y las personas que entienden esta diferencia pueden tomar decisiones más acertadas sobre cómo gastar su dinero. ¿Esto por qué? Porque podemos decir que si tú sabes cuáles son tus gastos fijos y variables en un determinado periodo, como podría ser una semana, una quincena, un mes, un bimestre, pues tienes la capacidad de saber en qué puedes gastar, qué tanta cantidad de dinero tienes disponible a disposición para otro tipo de gastos irrelevantes a comparación de estos.
Aplicaciones prácticas. Planificación financiera personal. Las personas pueden utilizar esta clasificación para determinar cuánto dinero deben ahorrar cada mes para alcanzar sus objetivos financieros. Es decir, por ejemplo, tú sabiendo este tema, si quieres comprar un vehículo y sabes que tienes que ahorrar cierta cantidad de dinero, sacas cuánto puedes ahorrar cada mes para poder llegar a tu meta. Planificación financiera empresarial. Las empresas pueden utilizar esta clasificación para determinar cuánto dinero necesitan vender para cubrir sus gastos. Esto es muy importante porque gracias a esto las empresas pueden saber cuánto deben de ganar para poder cubrir todos los gastos necesarios para el funcionamiento. Análisis financiero. Los analistas financieros pueden utilizar esta clasificación para comparar los resultados financieros de diferentes empresas. Esto quiere decir que esto sirve mucho para saber cómo vas referente a las empresas de tu misma o ramo laboral. Recomendaciones. Bueno, se recomienda para aprovechar al máximo la clasificación de gastos fijos y variables. Recomienda mantener un registro de los gastos fijos y variables, es decir, en alguna hoja de Excel o puede ser inclusive a mano, clasificar los gastos que tienes en un periodo de tiempo, cuáles son los fijos y cuáles son los variables y qué cantidad tienen. Analizar los gastos fijos y variables para identificar oportunidades de ahorro. Bueno, esto es para cuando quieras ahorrar cierta cantidad de dinero, ya sabes cuánto puedes ahorrar en un mes, por ejemplo, o a la semana. Utilizar la clasificación de gastos fijos y variables para tomar decisiones financieras acertadas, dado caso que quieras realizar una inversión o quieras tratar de bajar un gasto que crees que es innecesario. Por ejemplo, no sé, a lo mejor tienes contratado, hablando en personal, pues, puedes tener contratado Spotify y no lo utilizas. O, por ejemplo, en una empresa a lo mejor tienen un seguro que ese tipo de póliza ya lo cubre otro seguro y puedes contrarrestar ese gasto. Aplicación práctica. Para ilustrar la importancia de clasificación de gastos fijos y variables, consideramos el siguiente ejemplo. Si una empresa tiene gastos fijos mensuales de 10,000 euros, pesos, dólares, como lo quieran ver, y sus gastos variables mensuales son de 5,000, si la empresa vende 10,000 mensuales, cubrirá sus gastos fijos, pero no sus gastos variables. Por lo tanto, la empresa necesita vender al menos 15,000 mensuales para poder cubrir todos sus gastos. ¿Por qué? Porque pues si tú vendes, otro ejemplo, no sé, vendes 8,000 pesos, pero tus gastos son de 20,000, obviamente no lo puedes cubrir y tienes que hacer pues algo para disminuir tus gastos y aumentar tus ventas para poder llegar a cubrir tus gastos. Si la empresa pudiera reducir sus gastos fijos a 5,000, entonces necesitaría vender solo 10,000 mensuales para cubrir todos sus gastos. Esto representa una reducción del 25% del nivel de ventas necesario para cubrir los gastos, que es lo que yo les comentaba con anterioridad. Y como se puede ver, la clasificación de gastos y variables puede ser una herramienta valiosa para las empresas a la hora de tomar decisiones financieras. ¿Por qué? Porque así ya sabemos, es lo que, de hecho, en las empresas hay cierto departamento que se encarga de esto, para saber, por ejemplo, Marinela, este, gasta a lo mejor mucho en cierta mermelada que le pone a las barritas. Entonces, probablemente el departamento, si busca una mermelada similar o busca la forma de ponerle un poquito menos de mermelada, pero que no afecte la venta, eso sería reducir un gasto si es que sus gastos sobrepasaran de sus ingresos, que a lo mejor vendía 10 millones al año y a lo mejor va a vender 15 millones al año o 20 millones al año para poder conseguir pagar sus deudas o reducir sus gastos para que con el dinero que ganan se pueda pagar esto. Muchas gracias por su atención. Que pasen un buen fin de semana.